Thompson, que en su obra fundamental Sobre el crecimiento y la forma, publicada en 1917, dice así: las olas del mar, la silueta de las montañas en el horizonte, el aspecto de las nubes, todos ellos son enigmas de la forma, problemas de morfología que los físicos son capaces de reconocer y resolver. No sucede diferentemente con las formas materiales de los seres vivos. Las células y los tejidos, las conchas y los huesos, las hojas y las flores son porciones de materia y sus partículas se han movido, moldeado y desarrollado obedeciendo a las leyes de la física. Uno de los principales ejemplos propuestos por Thompson es la distribución en espiral de las semillas de ciertas plantas como los girasoles, las piñas o la cabeza de las margaritas. Diversos experimentos realizados a finales del siglo XX han demostrado que el ángulo de Fibonacci es el único ángulo que permite un empaquetamiento eficiente de las semillas sin dejar huecos entre ellas y que esto a su vez provoca un ordenamiento de dichas semillas formando dos familias de espirales, una en sentido directo y la otra en sentido inverso. Los números de espirales de estas familias son diferentes según la especie vegetal, pero siempre son términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci. 8 y 13 en las piñas, 21 y 34 en las margaritas, 34 y 55 en los girasoles. Pero estos trabajos son únicamente descriptivos sin localizar las causas de su aparición. Experimentos realizados por los matemáticos franceses Couder y Douady en la década de 1990 parecen avalar la tesis de que estos patrones se deben a leyes universales del mundo físico, obedeciendo estrictas reglas matemáticas y no genéticas, lo que coincide con el punto de vista propuesto por Darcy Thompson. Pero hasta el momento presente, esta explicación no ha sido aceptada de manera concluyente y la controversia sobre la causa última de la numerología de Fibonacci en el mundo vegetal continúa. Cuando se modela la dinámica de una población, es preciso decidir previamente si su evolución se realiza en tiempo continuo o discreto. Si deseamos analizar el crecimiento de una población de árboles en un cierto bosque, es evidente que la actividad reseñable tiene lugar en un periodo de tiempo corto en primavera, cuando nacen nuevos árboles de las semillas. Es decir, un censo anual de árboles es suficiente para nuestros propósitos. Ahora bien, si estuviéramos estudiando el crecimiento de una población humana en un área geográfica extensa y muy poblada, se observarán variaciones significativas de la población por nacimientos y muertes cada minuto e incluso cada segundo. Así, el crecimiento de una población de árboles es un ejemplo de proceso de evolución en tiempo discreto, mientras que el crecimiento de una población humana es un proceso continuo. Los modelos en tiempo discreto son adecuados para poblaciones en las que los adultos mueren y son reemplazados por su progenie en intervalos fijos, es decir, poblaciones en las que las generaciones no se solapan, como son las plantas y los insectos. En todos estos casos, los modelos construidos se formulan en términos de ecuaciones recurrentes, lineales o no, que expresan los efectivos de cada generación en términos de los efectivos de una o varias generaciones precedentes. El modelo más sencillo es el modelo de Malthus, en el que el número de individuos de cada generación es proporcional al número de individuos de la generación anterior, con una tasa de proporcionalidad constante que es una medida de la fertilidad de las hembras en condiciones favorables. Matemáticamente, esta población crece como una progresión geométrica y, por lo tanto, se extingue si la tasa de crecimiento es menor que 1 o bien crece indefinidamente si dicha tasa es mayor que 1. Según una comunicación del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos a las universidades de Columbia y Harvard y a la Escuela de Leyes de Chicago, en 1977 había 37 imitadores de Elvis en el mundo. En 1993 había 48.000. Con esta tasa de crecimiento, en 2010, 1 de cada 3 personas en el mundo será un imitador de Elvis. Es evidente que esta predicción no se ha cumplido. En la mayor parte de las poblaciones biológicas se observa un crecimiento hasta alcanzar un valor crítico, a partir del cual cada individuo añadido causa una disminución en los efectivos de la generación siguiente. Esto se debe a la limitación de recursos en el ecosistema, que obliga a los individuos a competir entre sí para acceder a dichos recursos. Se produce el mecanismo denominado de autorregulación, que aproxima a la población a un valor de equilibrio fijado por la capacidad del ecosistema para soportar a la especie. El modelo logístico es una modificación muy simple del modelo de Malthus que toma en cuenta las consideraciones anteriores. Consiste en detraer un término cuadrático denominado de efectos sociales
que representa los posibles encuentros de los individuos de la población entre sí y, por lo tanto, las posibles peleas por los recursos o los perjuicios en la población por contagio de enfermedades. A pesar de su aparente sencillez, el modelo logístico es uno de los sistemas dinámicos en tiempo discreto más complicado y cuyo comportamiento no se conoce completamente. Fijando adecuadamente la escala, puede asegurarse que para valores bajos de la fertilidad, comprendidos entre 0 y 1, la población siempre se extingue, sea cual sea su valor inicial. Para valores de la fertilidad intermedios, comprendidos entre 1 y 3, la población tiende a estabilizarse en un valor crítico, ajustándose al mecanismo de autorregulación. Pero si la fertilidad sobrepasa el valor 3, la población se desestabiliza y sus efectivos oscilan, repitiéndose de manera periódica en cada 2 generaciones. Este resultado ha sido observado en poblaciones de pulgas en el laboratorio, cuya fertilidad puede modificarse aumentando la temperatura. A 18 grados centígrados la población se estabiliza, mientras que a 25 grados centígrados salta de un valor a otro cada 2 generaciones. Bueno, quiero decir que salta el número de pulgas, no las pulgas, aunque también. El proceso se complica si se sigue aumentando la fertilidad. A partir de un cierto valor cercano a 3,57, la periodicidad desaparece y el comportamiento de las soluciones de la ecuación logística se vuelve impredecible. El primer estudio detallado de este modelo logístico discreto en apariencia tan sencillo se debe a Robert May, físico australiano cautivado por la ecología, quien en 1976 se dedicó a hacer ensayos sobre dicho modelo con el ordenador. Hasta el estudio de May, los biólogos habían observado que los efectivos de ciertas poblaciones podían oscilar de manera muy irregular, hecho que explicaban por variaciones erráticas del medio ambiente debidas al clima o por la aparición súbita de epidemias. Estas explicaciones pueden ser correctas en ciertos casos, pero el modelo logístico muestra que pueden explicarse comportamientos extraños sin necesidad de involucrar factores externos, ya que son causados por un sencillo mecanismo de autorregulación. Esta es la teoría del caos, introducida por May en Dinámica de Poblaciones y que ha obligado a revisar 2 conceptos fundamentales para la ciencia, la computación y la predicción. A mediados del siglo pasado, John von Neumann intentó construir un modelo para predecir el clima con semanas de anticipación, lo que permitiría su control. A pesar del enorme avance en las posibilidades de cálculo debido a la aparición de ordenadores de gran potencia, tal objetivo no se ha cumplido. El meteorólogo americano Edward Lorenz intentó comprender el motivo de tal fracaso. Efectuando simulaciones en su ordenador con un modelo atmosférico muy simplificado, observó que existían soluciones completamente diferentes correspondientes a condiciones iniciales que diferían tan solo en la 8ª cifra decimal. Es el famoso efecto mariposa. Lorenz afirmó que este comportamiento es una propiedad de los sistemas caóticos no lineales. También entendió las consecuencias prácticas de esta sensibilidad a las condiciones iniciales. En sus palabras, cuando nuestros resultados se aplican a la atmósfera, indican que la predicción para un futuro suficientemente distante es imposible por cualquier método, salvo que se conozcan las condiciones iniciales con total exactitud. A la vista de la inevitable imprecisión e incompletitud de los datos, una predicción climática para periodos largos es imposible. El caos aquí descrito es determinista, ya que cada condición inicial da lugar a una única solución, y esto conduce a la siguiente conclusión caótica pesimista: no todo lo calculable es predecible. El análogo en tiempo continuo del modelo logístico se formula en términos de una ecuación diferencial no lineal que incluye el fenómeno de autorregulación de la población, pero en contraposición con el comportamiento caótico de la ecuación logística discreta, la solución explícita del modelo continuo se calcula muy fácilmente y su comportamiento es completamente regular. Aunque este modelo logístico es más realista que el de Malthus, arroja a su vez un resultado que no se observa en la naturaleza, que es que cualquier población inicial, aunque sea muy escasa, se recupera y se estabiliza en la capacidad límite del medio. Esta dificultad se supera incorporando un término cúbico en la ecuación diferencial que se denomina efecto Ali, y que tiene como consecuencia que si la población parte de efectivos iniciales muy escasos, entonces está siempre abocada a su extinción. A pesar de su sencillez, estos modelos son muy utilizados para planificar estrategias de explotación sostenible de ciertas poblaciones. Por ejemplo, con su ayuda se pueden fijar cupos de caza o pesca que impidan la extinción de la población y que al mismo tiempo optimicen su explotación económica.
El modelo logístico que ha originado la revolución del caos en la dinámica de poblaciones describe el crecimiento de una única especie, pero en la naturaleza no existen especies aisladas. Precisamente, el núcleo central de la ecología teórica reside en el análisis de las complicadas formas en que las diversas especies interaccionan. De hecho, ya Darwin era consciente de la existencia de relaciones insospechadas. En sus palabras, es muy probable que la presencia de felinos en número suficiente pueda determinar, a través de la intervención en primer lugar de los ratones y después de las abejas, la frecuencia de ciertas flores. Los primeros avances significativos en este campo se deben al prestigioso matemático italiano Vito Volterra, quien publicó en 1931 su famosa obra Lecciones sobre la teoría matemática de la lucha por la vida. Durante la Primera Guerra Mundial, las batallas entre los barcos de Italia y el Imperio austrohúngaro impidieron la pesca a gran escala en el mar Adriático, tal y como venía haciéndose tradicionalmente y que se reanudó al finalizar el conflicto. Esto provocó un efecto secundario observado por el biólogo italiano d'Ancona cuando investigaba las estadísticas de pesca algunos años después. Las especies de peces predadores eran mucho más abundantes en la época de guerra que en los años anteriores y posteriores. ¿Por qué la guerra favoreció a los tiburones? D'Ancona planteó esta cuestión a su suegro, Vito Volterra, quien respondió construyendo sus muy conocidos modelos predador-presa con ayuda de sistemas de ecuaciones diferenciales. El comportamiento en un ecosistema simplificado en el que coexisten solo dos especies, los predadores y las presas, es cíclico. Si inicialmente hay pocas presas, entonces hay escasez de alimento para los predadores, lo que provoca su disminución. Esto favorece a las presas, cuyos efectivos aumentan, pero entonces la caza por parte de los predadores se ve favorecida, lo que aumenta su población. Al aumentar los predadores, disminuyen las presas, lo que a su vez perjudica a los predadores, el ciclo vuelve a comenzar y así sucesivamente. Ahora bien, a pesar de las oscilaciones, los valores promedios del número de individuos de cada especie se mantienen en valores constantes. Este efecto importante se denomina ley de conservación de las medias. Volvamos de nuevo a las poblaciones marinas e introduzcamos el efecto de la pesca. En las redes se capturan predadores y presas, lo que reduce la tasa de crecimiento de ambas especies, pero curiosamente esto afecta a sus valores promedios en sentidos opuestos. Se produce el efecto conocido como principio de Volterra. Una disminución en ambas tasas de crecimiento provoca un aumento del número medio de presas y una disminución del promedio de predadores. Este resultado coincide con las observaciones de d'Ancona. Si se detiene la pesca, tal y como ocurrió durante la guerra, aumentan los predadores y disminuyen las presas. También el principio de Volterra ha sido confirmado por algunos resultados catastróficos en el control con pesticidas de plagas de insectos. Los pesticidas actúan no solo sobre la plaga, sino también sobre sus enemigos naturales, como son los pájaros, lo que ha provocado en algunos casos una explosión de la plaga. El modelo de Volterra había sido propuesto y analizado con anterioridad, aunque en una versión más simple, por el científico americano Alfred Lotka, que se había inspirado en modelos químicos y epidemiológicos. Pocos biólogos, exceptuando a d'Ancona, por supuesto, se daban por satisfechos con el trabajo de Volterra. A pesar de trabajos posteriores de Volterra modificando y completando el estudio, la mayor parte de los biólogos seguían calificando este enfoque teórico de seco como el polvo y sin ejemplos. Tres brillantes matemáticos rusos, Gauss, Kostitsyn y Kolmogorov, extendieron los trabajos de Volterra, consiguiendo dar por concluida la controversia, con una amplia aceptación de esta clase de modelos teóricos que hoy en día está en expansión y con importancia práctica indiscutible. En la naturaleza, la cadena trófica, es decir, la cadena alimentaria, consta generalmente de 3 o 4 niveles, aunque se han llegado a observar ecosistemas de hasta 10 niveles tróficos. Es decir, la mayor parte de los predadores están a su vez sujetos a predación por parte de otras especies. Observaciones directas han mostrado evoluciones muy complicadas en estos ecosistemas de muchos niveles, resultando sorprendente el papel que juega el superpredador del nivel más alto en la regulación del equilibrio del sistema. Los superpredadores son generalmente muy escasos y al borde de la extinción, pero contrariamente a la intuición, si esta extinción se produce, perjudica gravemente a la diversidad del ecosistema. Experimentos realizados por el ecólogo Robert Paine en un ecosistema formado por 16